Segundo de Pedro, capítulo 1. Y esto va a ser muy bueno para los jóvenes. Me encanta que se hayan quedado hoy. A Carolina también le encanta. Pero interesante porque voy a hablar algo muy bueno y muy pertinente, sobre todo para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes, para toda la iglesia. Un poquito más de ganancia, Santi. Segundo de Pedro 1, ahí está bien. Del 1 al 12. Leamos juntos versículo 3 al 7. Voy a leerlo para ustedes. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque nos hablas en esta mañana. Prepara nuestro corazón para escucharte y toma mi alma, mi ser para enseñar tu palabra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la palabra Construyendo un carácter firme en Dios. Construyendo un carácter firme en Dios. A los pastores nos preocupan muchas cosas, y dentro de las cosas que nos preocupan a veces cuando estamos por ahí meditando, es en la cantidad de gente que pasa por las iglesias. Si yo hiciera una cuenta de cuánta gente ha pasado por esta iglesia en estos 14 años, yo creo que caberíamos en el Atanasio y sobraría gente afuera. Ha pasado mucha gente. Y uno se hace algunas preguntas dentro de la gente que ha pasado. ¿Dónde están? Bueno, algunos yo sé que no están en esta iglesia, están en otras iglesias. Y eso pues no nos gusta a los pastores, que la gente se vaya. Uno quiere que la gente se quede en la iglesia donde uno predica la palabra, ¿verdad? Pero lamentablemente hay gente que se va. Pero que se vayan para otra iglesia, digamos que es tolerable. Yo puedo aceptar que alguien diga, me fui para otra iglesia porque, bueno, por X, Y o Z. Y quiero decir, no le estoy dando permiso para que se vaya. Yo quiero que usted se quede aquí hasta que Cristo venga por su iglesia. Mis hijos, por ejemplo, a veces se hacen amigos de los hermanos, de los hijos, de los hermanos de la iglesia. Y a veces con algunos han llegado a compenetrar tanto y hemos creado vínculos tan fuertes, pero de un momento a otro se van por X, Y o Z, y mis hijos quedan preguntando, papá, ¿y dónde están Julanito? Y nosotros como padres hemos tratado siempre de cubrir a nuestros hijos de los tragos amargos del ministerio, para que ellos amen el ministerio algún día y quieran servir al Señor, y nunca desdibujamos a nadie delante de ellos, siempre les decimos lo mejor que podemos. Entonces la explicación que siempre les damos es, ellos tenían otros planes, tenían otros proyectos, no pudieron estar más y de alguna manera tuvieron que irse, y ellos dicen, porque quedan con el hueco, con el vacío de la ausencia de la persona. Ahora, que no estés en la iglesia es duro. Aquí, por ejemplo, no volverte a ver, pues dejas un vacío. Pero lo más duro, y de alguna manera eso sería lo más trágico, es que no solo no estés en esta iglesia,
sino que te alejaras de Dios. Dentro de la gente que ha pasado, sé que muchos están en otras congregaciones, pero conozco muy pocos, pero sí los hay, de algunos que ya no están caminando con Dios, que ya no están buscando de Dios, que volvieron atrás al pecado y a la desobediencia. Y me hago la pregunta, ¿por qué algunos se apartan? ¿Por qué algunos se alejan? ¿Por qué no viene a apagar ese ventilador y porque algunos tienen frío? Si quieren apagar este ventilador, porque a algunos les empieza a dar frío. Y el frío de ustedes se me va pegando a mí también, hermanos. Y escuchen, ¿por qué algunos se alejan? Y yo pienso algo, yo quiero esta mañana darle una clave a usted, unos secretos que hay aquí en este pasaje, de cómo tener una vida cristiana firme. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos quieren ser cristianos firmes? Cuando uno conoce a Dios, no es cuestión de meses. ¿Por qué está usted hoy aquí en la iglesia? ¿Se ha hecho esa pregunta? No, a mí me encanta ir allá porque cantan muy lindo. Está bien, lo felicito. Me gusta porque hay gente muy chévere. Porque me gusta la palabra. Porque tengo buenos amigos. Porque me trae mi papá. A mí, por ejemplo, me llevaba mi abuelita, sobornado, pero me llevaba, ¿verdad? Y yo iba a la iglesia siendo un niño. Y escuche, estamos en tiempos muy peligrosos y de mucha confusión, y tenemos que entender que la vida cristiana es lo más grande que tenemos. Yo no sé si usted lo dimensiona así, porque esa vida nos ocupa todo lo que somos, nuestro presente, nuestro futuro en la tierra y lo más poderoso, nuestra eternidad. ¿Usted se imagina eso de la eternidad? Hay gente que no le cabe en la cabeza que la eternidad, porque es algo que no podemos entender. Pero ¿quién escribe esta carta, estos pasajes que estamos leyendo? Pedro. En el ocaso de su vida, cuando ha madurado y que ha vivido la inestabilidad y la estabilidad, es decir, que cuando Pedro alcanza la estabilidad espiritual, escribe estas dos cartas. Entonces, alguien que se convirtió de ser inestable a ser estable, tiene algo que decirnos esta mañana. ¿Es usted inestable? No me conteste. ¿Es usted alguien que sabe permanecer en lo que decide? Pues la decisión más grande que nosotros hemos tomado es seguir a Cristo. Y es la única decisión en la tierra en la que no podemos fallar. Usted podrá fallar en la carrera universitaria, en cualquier cosa puede fallar. Pero la única decisión que no puede darse nunca el lujo de fallar es en su carrera espiritual. Y Pedro sabe de qué está hablando, porque él empieza bien, fracasa y vuelve a empezar. Pero cuando alcanza el nivel y el punto de estabilidad, escribe lo que escribe en este pasaje. Y yo quisiera esta mañana enseñárselo. ¿Quién es Pedro? Segunda de Pedro 1:1. El primer versículo del pasaje de Segunda de Pedro. Y mire cómo empieza. Escribe ¿quién? Simón Pedro. ¿Por qué Pedro se recuerda el nombre que ya no tiene? ¿Por qué Pedro ya no se llama Simón? Cuando Jesús se encuentra con él, le cambió el nombre. Se llamaba antes como Simón. ¿Y usted sabe qué significa el nombre Simón? Simón significa inestable, movedizo.
Eso significa Simón, alguien inestable, movedizo. Y cuando Jesús se encuentra con él, le dice: ya no te llamarás Simón, ya no te llamarás inestable, movedizo, ahora te llamarás Pedro, que significa roca, piedra, estabilidad. Pero me llama la atención que encabeza la carta colocándose los dos nombres. ¿Por qué se coloca el primero? Porque toda la vida nos tenemos que recordar que tenemos una rendija hacia la inestabilidad, que tendremos siempre una salida de emergencia en medio de todas las crisis de la vida para volver atrás. Y Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo y le escribe ¿a quién? A los que habéis alcanzado igualmente. Y mire cómo trata su vida espiritual. Yo no sé cómo dice aquí, pero en la Reina Valera dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, el Señor Jesucristo, igualmente una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo trata la fe? Como un tesoro precioso. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Es de domingo? ¿Es algo ocasional? No, Pedro lo trata como algo precioso y grandioso, como su mayor tesoro, como todo lo que él tiene. Y dice Pedro que a ese tipo de personas que tienen el conocimiento, la fe como él, les va a dar 3 consejos. Yo quiero darle 3 consejos para tener una fe estable y para tener una vida cristiana que perdure, no por un tiempo, porque el Señor no quiere que usted sea un ave de paso en la fe. El Señor no quiere que usted solo esté por un tiempo alegre, emocionado y luego abandone la fe y se dedique a otras cosas. No, Dios quiere que usted camine y le conozca cada día más. Lo primero, una fe o una fe estable es una fe que crece en el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Amén. Versículo 2, póngalo allí. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento ¿de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida. La gente no permanece en la fe porque no conoce a Dios. Ahora, la palabra conocimiento allí, regularmente usted la va a encontrar en el original como gnosis. Pero en este texto no es gnosis, es epignosis. Es decir, un conocimiento superlativo, un conocimiento superior. Es un conocimiento, escúcheme algo, que va más allá de lo intelectual. Es un conocimiento que se basa en la experiencia. ¿Me está escuchando? Y Pedro dice que para ser un cristiano estable, usted tiene que haber tenido una experiencia personal con Dios y con el Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida. Si usted tuvo una experiencia con la linda iglesia donde está esta mañana, lo felicito por estar aquí, pues qué bendición. Pero le voy a decir algo, eso no basta. Eso es superficial. Si usted tuvo una experiencia de algo emocional, emotivo solamente, eso no basta. El que escribe este libro de la Biblia es un hombre que tuvo una experiencia personal con Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro conoció a Cristo? Jesús estaba predicando y usa su barca para predicarle a la multitud, y cuando Pedro tiene esa barca ahí quebrada, arruinada,
porque había pescado toda la noche. Jesús le dice: boga mar adentro. Puedes leerlo en la casa, en Lucas 5. Y dice la Biblia que boga mar adentro, era de día, y Jesús le manda a tirar la red y la red sale llena de peces. Y cuando Pedro ve ese tremendo milagro, dice la Biblia que cae de rodillas y reconoce que está delante del Dios, el Salvador Jesucristo. Y ese día Pedro se encontró con Jesús y Jesús lo llama y le dice: a partir de hoy serás pescador de hombre, y lo pone inmediatamente en el ministerio. Tuvo una experiencia que lo cambió. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuál ha sido su experiencia en conocer a Cristo? No me conteste. ¿Tiene usted una real experiencia con Dios? ¿Puede decir usted: yo me encontré con Dios, o Dios me encontró el día tal? Es más, algunos podemos recordar el día, el momento, la hora, la ocasión. Algunos, otros no. Pero usted se acuerda el día que el Señor llegó a su corazón. Porque es una buena pregunta. Porque el conocimiento es la base de la fe. Y cuando el Señor nos manda a tener conocimiento, es un conocimiento que se experimenta. El que se encuentra con Jesús nunca más vuelve atrás. Lo voy a repetir: el que se encuentra con Jesús nunca más vuelve atrás. Yo recuerdo predicar por la radio muchas veces. Extraño la radio. Pero recuerdo una vez que yo estaba predicando por la radio y yo, por el Espíritu, empiezo a decir: alguien está en su cuarto y Jesús está entrando a ese cuarto. Y me llamó una joven a la radio y me dijo: yo soy esa persona. Cuando usted dijo eso, yo vi entrar a Jesús a mi cuarto. Yo quería morirme, pero lo vi a Él vestido de blanco entrando. No pude ver su rostro, pero lo vi frente a mí y sentí su presencia, y Él cambió mi vida. Diga conmigo: eso se llama una experiencia. ¿Ha tenido usted una experiencia personal con Jesús? Si no la ha tenido, escúcheme, es tiempo de que usted lo conozca. Y vuelvo al punto: ¿cuánta gente ha pasado por esta iglesia que hoy están en otros lugares y otros están fuera? ¿Sabe algo? Mi satisfacción es que todo el que venga a este lugar conozca al Señor Jesucristo. Así no me conozca a mí. Pero si usted conoce a Cristo, yo me doy por bien servido. Porque a la final usted viene a este lugar a conocer al Señor Jesucristo y a tener una verdadera experiencia con Él. Y escuche, la gracia y la paz viene cuando yo tengo esa experiencia. Viene la gracia y viene la paz. ¿Y qué produce esa experiencia? Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para gloria y excelencia. Mire, el apóstol está diciendo aquí que cuando yo tengo esa experiencia, escuche, todo el poder, toda la gracia, todo el conocimiento de Dios viene sobre mí. Porque el conocimiento de Dios desata su poder mediante el conocimiento. El poder de Dios se desata mediante la experiencia con Dios.
Usted no puede experimentar a Dios si no tiene un conocimiento de Él. Mire, mucha gente no ha sido cambiada en las iglesias porque no lo conocen a Él, y no conocerlo significa que no han tenido una experiencia real y verdadera con Él. Y cuando usted tiene una experiencia real y verdadera con Jesús, escuche, no se va a apartar. Porque su poder, todo lo que Él tiene, su divino poder, vienen por el conocimiento. Cuando yo lo conozco, cuando yo tengo esa experiencia, su presencia viene. Yo iba a la iglesia desde niño, mi abuelita me llevaba, por un helado iba. Y siendo un niño me llevaba, y yo recuerdo que a mí el sermón del pastor me arrullaba. Y en ese tiempo eran bancas, entonces quedaban apenas para uno acostarse ahí. Cuán largo era, hermanos. Y ponían la Biblia de cabecera. Algo le entraba a uno ahí por la Biblia, ¿sí o no, hermano? Póngase la de cabecera. Y escucha algo. Yo iba, por eso cuando el niño no entiende, no lo lleve, llévelo. Usted no se imagina lo que Dios hace en los niños. Amén. Ese muchacho es rebelde, ni para qué lo lleve, tráigalo. Así sea, tráigalo. Nuestros chicos no saben para dónde van. Ellos necesitan a Jesucristo. Y escuche algo. Hasta que un día yo no tuve una experiencia con Dios siendo un niño, yo cambié mi cosmovisión de la iglesia. Cambié mi entendimiento de la iglesia. Entendí por qué estaba, por qué iba, por qué me congregaba. Yo iba con mi abuela a pie a la iglesia, y me iba con ella y caminaba muy despacio. Después, cuando ya conocí al Señor, ya no la esperaba porque demoraba mucho caminando. Yo iba adelante, hermanos. Yo quería estar primero. Y escuche, el Señor empezó a orar cuando yo lo conozco, porque en el versículo 4, por favor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Cuando yo lo conozco, la palabra empieza a cobrar vida para mí. Todas las promesas se convierten en realidades para mí. Mucha gente se siente ajena estando aquí. ¿Por qué? Porque aunque estés sentado en esta mañana aquí, te sientes extraño. Hazte esa pregunta, y es muy posible que no hayas tenido una experiencia con Jesucristo. Porque cuando tienes una verdadera experiencia, el Señor empieza a cobrar, que la palabra cobre vida en ti. Se abre la palabra como nunca antes, y escuche, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la ¿qué? Naturaleza ¿qué? Y subraye en su Biblia, naturaleza divina. Porque cuando usted lo conoce, escuche, Él lo empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Cuando usted realmente es un cristiano que el Señor lo ha llamado para que siga hasta el final, la naturaleza divina de Dios viene sobre usted. El Señor le cambia la naturaleza. Pastor, ¿qué es eso? El Señor le enseña a amarlo y a dejar lo que a Él no le agrada. Y le cambia su naturaleza. Por ejemplo, hay un pasaje en 2 de Pedro 2:2. Póngale atención a esto para que entienda cómo es la experiencia con Dios. Es difícil de explicar una experiencia, porque una experiencia solo la puede explicar o sentir el que la vive. Pero esta mañana estoy tratando con mis palabras, de explicarte qué es una experiencia con Dios.
pero realmente la tienes que vivir. Y mire, muchos seguirán sus disoluciones por lo 2:22. Yo lo voy a leer aquí en la Reina Valera. Dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué les parece eso? Asqueroso. ¿A quién le enseñó al perro comerse su vómito? Aquí nos puede explicar Carolina científicamente. ¿Y quién le enseña al marrano o al puerco a revolcarse en el cieno? Usted lo puede bañar, perfumar, poner un corbatín y soltarlo, a ver qué hace. ¿Qué va a hacer ese cerdo? Pero ¿por qué ese perro y ese cerdo hace eso? Porque es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Él vive eso, siente eso, su instinto lo lleva a hacer eso. Nadie se lo enseña. Y parece que Pedro mire que está en el mismo libro, piensa en ese tipo de gente que después de tener el conocimiento vuelven a lo anterior, como el perro a su vómito y como el puerco a revolcarse en el cieno. Esta mañana no hay ninguno aquí de esos, ¿verdad? Esos van a otras iglesias, hermano, gracias a Dios. Pero escuche algo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando usted lo conoce? Él le participa, volvamos al versículo 4, le participa de su naturaleza divina. Los animales tienen naturaleza de asociación. Por ejemplo, usted sabe, las abejas hacen colmenas, los lobos hacen jaurías. ¿Qué más? Dígame otros ejemplos. Las hormigas hacen hormigueros, los peces hacen cardúmenes. ¿Quién les enseña a asociarse? Su naturaleza. Igual nosotros, cuando participamos de nuestra naturaleza divina, nos asociamos como hijos de Dios en la iglesia. Nadie dijo amén. Eso era para decir amén, hermanos. Naturaleza divina nos hace también crear asociación y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso, si usted es creyente, su naturaleza le va a decir que se debe congregar, que debe hacer parte de su iglesia. Amén. Esa es la naturaleza. Así los creyentes vivir la vida en Cristo en su medio ambiente. Buscan la asociación como las ovejas en el rebaño. Hacen parte. Entonces, una fe que está firme es una fe que conoce y que tiene experiencia con Dios. Pero segundo, una fe que es firme. El segundo consejo: primero, una fe que es firme, una fe que permanece hasta el final, es una fe que tiene una experiencia con Dios. Lo segundo, una fe que es firme y que llega hasta el final, es una fe creciente. Diga conmigo, creciente. El versículo 5, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en vuestra... Bueno, ya diré esto, pero lo primero que quiero decir es lo siguiente: que el apóstol Pedro dice, no es suficiente con una primera experiencia. Es decir, usted ya dijo, mire, yo me encontré con el Señor. Pedro dice, ya conociste, ya sientes que estás con Dios. Ahora tienes que ser diligente en que esa fe permanezca y crezca. ¿Me está escuchando? Ya tienes una medida de fe.
pero necesitas mantenerla y hacerla crecer. La fe tiene que ser una carrera que se camina y que se corre siempre hasta el final de los días. La vida cristiana es de militancia, es de constancia, es de perseverancia, es de trabajo. Si usted quiere ser un buen creyente, tiene que ser diligente y esforzado en buscar a Dios y en crecer. Porque si no, perderá. ¿Ha escuchado el texto que dice: al que tiene se le dará, al que tiene mucho se le dará, y al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará? ¿Ha escuchado ese texto? Ese texto tiene que ver con esto. Pastor, ¿cómo así? Al que tiene y busca se le da más, y al que tiene poco y no busca, perderá lo poco que tiene. Por eso, si usted dice: yo tengo muy poquito, estoy empezando, soy nuevo, soy un bebé espiritual, usted tiene que ser diligente, no puede ser relajado, no puede ser descuidado, y si es antiguo, de ninguna manera. Este sermón es para los nuevos, pero también para los que somos antiguos en esto. Porque no podemos descuidarnos en el crecimiento. El crecimiento, una fe que conoce, es una fe que crece y que nunca se detiene. El Hijo de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Es una carrera que nos lleva siempre a más, a más, a más, no a menos. Si usted viene en línea de descenso espiritual, es porque usted quiere, pero Dios le ha dejado todos los recursos para que usted crezca en la fe, para que sea fuerte, no para ser un debilucho raquítico espiritual, enfermo espiritual, sino un cristiano fuerte, firme y que avanza. ¿Es usted un creyente en crecimiento? Escuche algo para que usted aprenda esta mañana. Usted tiene algunas opciones: o su fe crece o se estanca. Cuando su fe crece, usted avanza, usted se esfuerza, usted está dinámico, usted no se está enfermando espiritualmente, usted va en crecimiento mayor, más Biblia, entiende más palabra, entiende más su crecimiento, entiende más lo que hay en la iglesia, no se anda llenando la cabeza de cucarachas. Porque el cristiano que conoce a Dios, su fe crece, el conocimiento produce crecimiento. En la relación con Dios, usted es más fuerte en el conocimiento, y escuche, esto es importante, de la palabra, porque Dios no patrocina la ignorancia. ¿Me está escuchando? Usted tiene que ser un creyente esforzado por aprender palabra, por entenderla, por agarrar lo que más pueda, lo que más entienda, lo que más capture. Tal vez no tenga la capacidad de otros, pero Dios no está mirando tanto qué capacidad tenga usted, sino el hambre y la disposición y el esfuerzo que usted está poniendo para aprender y crecer. Hay gente muy espiritual, pero que no conoce. Y Dios va a bendecir su entendimiento de la fe, porque la fe necesita entenderse y conocerse. Si usted viene a la iglesia y es un cristiano muy bueno, muy bien intencionado, pero no se preocupa por entender, conocer, por crecer en esa área del entendimiento de la palabra, usted está destinado al error, bien intencionado. Cuando yo decía mi instituto bíblico,
La pastora mía ya murió, americana, gringa, y cuando llegaba el día del examen, ella decía: vamos a orar por el examen. Y decía algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: no vas a orar, con su acento gringo, no vas a orar al Espíritu Santo que te recuerde lo que no has estudiado, porque el Espíritu Santo solo recuerda lo que has hecho el esfuerzo para estudiar. Si usted toma tiempo para aprender la palabra y estudiarla, el Espíritu Santo tomará allá en el recóndito de tu mente y usará esa palabra para el momento propicio. Pero necesitas tomar esfuerzo. Amén. Pongan toda diligencia. ¿Sabe que me doy cuenta? Mucha gente se aparta por descuidados. Se descuidan, se relajan, se distraen. Ya tuvieron un conocimiento, una experiencia, pero no crecen porque no son diligentes. Y debemos ser diligentes en esta receta, porque parece que Pedro da una receta. Hay una receta espiritual aquí, como cuando usted va a hacer un sancocho: añádale esto, añádale aquello, añádale esto. Y la primera es que el punto de partida es la fe, pero a la fe dice que se le añada ¿qué? Virtud. La palabra virtud allí es fortaleza, fuerza. Es decir, si usted tiene una fe, fortalézcala. No permita que su fe se debilite, no sea descuidado. No se descuide por más tiempo, pergamino que tenga la fe. Yo soy pastor y he conocido pastores que se descarrían. No se descarrían las ovejas, se han descarriado pastores. Y son pastores y predican la palabra, pero antes de ser pastor soy cristiano. Amén. No se descuide, sea diligente en ponerle a su fe virtud, fuerza. Cuando Jesús, ¿se acuerdan la mujer que toca el manto de Jesús, que tenía flujo de sangre? Y Jesús dijo, virtud salió de él. Está diciendo Jesús: poder, fuerza de Dios salió de mí para sanar a esta mujer. Y cuando la Biblia dice que usted debe tener una fe que debe ser con virtud, es que debe tener una fe fuerte, no una fe debilucha. ¿Por qué no está? Me desanimé. ¿Por qué se desanimó? Por cualquier cosa. Cuando usted es un verdadero cristiano y mantiene fuerte, no hay nada que lo aleje de Dios. Y en la virtud, ciencia o conocimiento, dice la Reina Valera. Y al conocimiento, dominio propio o templanza. Entonces, usted necesitará decisión. Usted necesitará determinación. Voluntad. Todo no lo va a hacer Dios. Usted tiene que poner su parte. Se tiene que parar de la cama para orar. Dios no lo va a coger y lo va a levantar, lo va a poner de rodillas. Dios, levántame tú. ¿Cómo que me levanta tú? Levántese usted, que Dios se levanta con usted también. Yo estoy esperando que el Señor haga la obra. Esa es la frasecita de los cristianos, que el Señor haga la obra. Hay obra que no va a hacer Dios, hay obra que tendrá que hacer usted. Y Dios necesitará su voluntad, su decisión y su determinación. La templanza es la capacidad de dominarme a mí mismo. Es autocontrol. A veces le tenemos miedo a esas palabras porque parecen humanistas, pero son bíblicas.
Dios necesita que yo decida. Si no tiene un auto, ya tiene un auto ahí. Autocontrol, hermano. Amén. Autocontrol. Autodeterminación. Autodecisión. Amén. Yo me tomo la decisión de caminar con disciplina y con fuerza interior que Dios me da. Paciencia. Dígale que está a su lado. Paciencia, hermano. Hay gente que se aparta por impacientes. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no volvió? ¡Ah! Yo me cansé. ¿Y se cansó de qué? Siempre lo mismo. Esa oradera y no pasa nada. Dígale que está a su lado. Paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu. Todos los que están ahí son frutos. Es la capacidad de esperar. Y mire, si usted se da cuenta, Pedro está citando los frutos del Espíritu al contrario que Pablo. Porque mire el versículo que sigue. No, esta versión me hace quedar mal, hermanos. Así no podemos. En el 7 dice amor, ahí dice caridad. Pero realmente el fruto es el amor. Y la vida cristiana se vive por medio de los frutos del Espíritu. ¿Que son qué? Cualidades de Dios manifiestas en nuestro carácter, que nos hacen firmes. ¿Me está escuchando? Y Dios dice que tengas paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y en el amor fraternal caridad. Amén. Los que estamos aquí tienen un llamado de Dios a permanecer. Amén. No por un tiempo, porque si piensas que es de un tiempo, te equivocas. Y quiero terminar con el último punto, el último consejo. Primero, una fe que conoce. Segundo, una fe creciente. Pero en tercer lugar, una fe práctica. La fe de los que permanecen se ve, se evidencia. Debe dar frutos. Juan 15 dice: el que permanece en él, este lleva mucho fruto. Y el que da fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y el que no da fruto será cortado. Es decir, que el que crece, Dios lo abona para que crezca más. Pero el que se seca, parece que se muere y se pierde. La clave de caminar con Dios es permanecer en una fe dinámica que se pueda evidenciar en tu vida y en tu carácter. No podemos ser sin frutos. Versículo 8, por favor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos. Hay cristianos ociosos. ¿Por qué no fue al culto? Está cansado. ¿Por qué no leyó la Biblia? No la entiendo. ¿Por qué no oró? Me da pereza. Diga el que está a su lado: no seas ocioso. Un cristiano que se mantiene, trabaja, se esfuerza, y el que no es ocioso abunda en eso y da fruto. No es un estéril espiritual en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y escuche, versículo 9:
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy ¿qué? Es ciego, habiendo olvidado la purificación en sus antiguos pecados. Y mire el versículo 10, porque el 9 y el 10 van juntos. Por lo cual, hermanos, procurad tanto, y Pedro siempre está recalcando que podamos hacer de esto algo que firme. Diga conmigo, firme. Pedro se volvió alguien estable, y la firmeza estaba basada en la vocación y en la elección, en un llamamiento, en una identidad. Cuando usted sabe quién es, usted nunca se aparta, porque usted no deja de ser, escúcheme, porque esté desanimado, no deja de ser. Si su hijo se levanta mañana diciendo, ella ya no es mi mamá, ella ya no va a ser mi mamá, lo puede repetir millones de veces, pero por más que lo diga, usted nunca dejará de ser la mamá. ¿Por qué? Porque lleva sus genes, porque lleva su esencia, porque lleva lo que usted es, porque lleva su identidad. Así es en el Señor. El que tiene a Dios, escuche, tiene que saber quién es, porque si no vive por el llamamiento, la vocación y la elección, hoy se sentirá un cristiano y mañana un mundano. Y escuche, usted no es un camaleón, usted es lo que es desde el día que Cristo lo escogió para su gloria. Usted tiene la esencia de Dios en su vida, la naturaleza divina. Así la resista, así la quiera tirar a un lado por cualquier razón, usted pertenece. Y se le nota. Diga al que está a su lado, se le nota. ¿Usted no le han dicho alguna vez, oiga, usted tiene algo como muy especial? ¿Usted es cristiano? Si no, mire las fotos de ahora que usted es cristiano y mírela cuando usted era mundano. Hasta feíto era, hermano. El Señor lo cambió, lo puso más bonito, más radiante. Se le fue el luto, la sombra que traía encima, y ahora se le ve el resplandor de la presencia de Dios, hermano. Amén. Y dice este texto, haciendo estas cosas, mire lo que dice al final, no caeréis jamás. ¿Cuántos quieren permanecer hasta el final? Esto no es de un tiempo, mientras estoy contento en la iglesia, mientras me hacen sentir bien, mientras me gusta, mientras todo marche bien, aquí estaremos, pastor, aquí estaremos, pero ay, que me resbalen para que vea. No, no es así. Es un asunto entre Dios y usted. Y una fe que se evidencia es una fe que se vive. Y el versículo 12 me encanta, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí está hablando de que hay una meta. Hay una meta no aquí en la tierra, hay una meta eterna, y es que un día entraremos a la presencia de Dios. A los cristianos, voy a pedir al ministerio que pase, a los cristianos se nos olvidó que Cristo viene pronto. No, diga al que está a su lado, Cristo viene pronto. Usted sabía que esta noche usted puede estar durmiendo y la trompeta sonar y usted marchar con el Señor. Las señales todas están cumplidas. Todas las señales del fin están cumplidas. Aquí no hay nada.
Aquí estamos de paso. Jesús viene por su iglesia. Y escuche, al sonar de las trompetas nos iremos con Él. El mundo está viviendo todas las señales: catástrofes, enfermedades, pestes. Las naciones del mundo están asustadas con el ébola. Una enfermedad que revienta los vasos sanguíneos y la gente muere en cuestión de horas, de días. Enfermedades terribles que nunca se habían visto. Nunca se habían visto. La luna se convertirá en sangre. Este año hemos tenido 2 eclipses lunares, donde el sol y la tierra y la luna, sol, tierra, luna, y la tierra se interpone con los rayos del sol, y cuando el sol, los rayos del sol traspasan la atmósfera de la tierra, se enrojecen, y ese es el color rojizo que se ve sobre la luna. Y la Biblia dice que esos son señales de que Cristo viene pronto. La luna se convertirá en sangre. Tenemos que estar preparados. Y le voy a decir algo a todos los que están aquí esta mañana: nunca se aparte. Ojalá nunca se vaya de esta iglesia, se quede. Pero si se fuere por alguna razón, nunca se aleje de Dios. Nunca, nunca se aleje de Dios. Dios es su fuerza y su vida. Amén. Cuando yo era un niño, no hace mucho, mi papá me mandaba a comprar los cigarrillos. Mi papá fumaba Marlboro. Era el hombre Marlboro, hermanos. Y yo me acuerdo que yo iba a la tienda a comprar los cigarrillos de mi padre, y le di el dinero a la anciana, y ella empezó a empacar los cigarrillos en una bolsa y me miraba. Y hubo un momento en que me dijo: usted es cristiano, ¿verdad? Y yo saqué pecho y le dije: sí, yo soy cristiano. Me dijo: le doy hasta los 18 años para que siga en esa iglesia, porque usted va a terminar igual que todos los de este barrio, perdidos. Eso me asustó. Yo vi al mismo diablo ahí, hermanos. Yo cogí los cigarrillos y sentí la voz de Satanás, porque hay gente que se deja usar por el diablo, ¿sí o no? Y desde la tienda a mi casa, yo me fui orando y le dije: Dios, guárdame, que nunca en mi vida, Señor, me aleje de ti, que te pueda amar todos los días de mi vida, que no importa lo que venga o lo que pase, yo te pueda servir. Y me atreví a decirle algo a Dios: y si algún día yo quisiera por voluntad propia alejarme, mejor quítame la vida, te doy permiso. Y les quiero decir algo a todos esta mañana: desde que conocí al Señor, jamás me he alejado de Él. No tuve que vivir el mundo, no tuve que probar nada de lo que este mundo ofrece para saber que la mejor elección que hice sobre esta tierra fue seguir a Cristo Jesús. No importa cómo llegaste tú, lo más importante es que ya has conocido al Señor Jesucristo, y que después de conocerle, el Señor jamás quiere que te alejes. No importa cuánta decepción tengas, cuánto estés pasando, viviendo, el Señor está contigo y quiere llevarte de su mano
hasta el final. No te alejes. Por lo que más quieras, no te alejes. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Sírvele. Y este último versículo es de mí para usted, hermanos. Por esto yo, dice Pedro, pero ahora digo yo, Pastor José, no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas. Y aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en ellas y en la verdad presente, estaré aquí para decirles que busquen a Dios todos los días de su vida, y que la voz de Dios siempre retumbe en sus mentes. El día que usted quiera volver atrás, la voz de Dios retumbe en su mente diciéndole que usted le pertenece a Él, que usted le pertenece a Él, y que no hay otra opción de vida para usted más que vivir para Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias, Padre.